Buenos días, mi nombre es Odil y en este video les vengo a hablar sobre los vectores. Los vectores son rectas que se utilizan para representar magnitudes. En dos dimensiones, generalmente, un vector se representa como una recta que va desde el origen hasta algún punto del plano. Este punto final son los componentes del vector. Por ejemplo, este vector tiene como componentes 7 unidades en X y 9 unidades en Y. Si arrastramos el vector a otro punto, ven que las coordenadas, o sea, los componentes son los mismos, porque se toma como que si estuviese acá. Los vectores cuentan con tres características: módulo, dirección y sentido. El módulo es la longitud del vector. Luego está la dirección. La dirección es la recta sobre la cual reposa el vector. Luego tenemos el sentido. El sentido es la orientación del vector. Se representa con la cabeza de la flecha. ¿Qué significa esto? Que dos vectores pueden tener la misma dirección. ¿Qué es lo que los distingue? El sentido. La representación de un vector en tres dimensiones es similar. La única diferencia es que se le añade la coordenada z. De igual forma, generalmente comienza en el origen y termina en cualquier otro punto del espacio. En cuanto a las operaciones con vectores, tenemos dos. En primer lugar, la suma de vectores. Geométricamente se puede realizar de dos formas. En primer lugar, tenemos el método del polígono, que consiste en colocar la cola del vector 2 en la cabeza del vector 1. La suma es el vector que resulta que inicia en la cola del vector 1 y termina en la cabeza del vector 2. También tenemos el método del paralelogramo, que consiste en colocar la cola de ambos vectores en el mismo punto y establecer un paralelogramo, es decir, un vector paralelo a este y un vector paralelo a este. Y la diagonal resultante va a ser la suma de ambos vectores. La multiplicación de un vector por un escalar no tiene mayor complicación. Sencillamente es colocar el escalar y multiplicarlo por el vector que ya establecimos. Aquí tenemos el vector resultante. Como ven, solamente se modificó la magnitud del vector. En cambio, si multiplicamos por una cantidad negativa, resulta en este vector de acá. Es decir, se cambió el sentido, pero la dirección siempre es la misma. En el plano, los vectores se pueden representar de dos formas. En primer lugar, el sistema de coordenadas cartesianas, que establece que el vector se define por la distancia que hay desde los ejes de coordenadas hasta el punto final. En cambio, en el sistema polar, los vectores se definen por su magnitud y su ángulo con respecto al eje X. Por ejemplo, este vector sería el vector de magnitud 16 y ángulo 25 grados. Ahora vamos a hablar del producto escalar. Esta es una operación entre dos vectores que da como resultado un número escalar. Ahora, geométricamente tiene otra definición. El producto escalar es la proyección de un vector sobre el otro. Si lo hacemos en la plataforma, queda como resultado 8. ¿Qué significa este 8? Es la proyección de este vector, el vector A, sobre el vector B. Si esta proyección llega a dar 0 entre dos vectores que no sean iguales, se dice que esos vectores son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. En cuanto al producto escalar o producto cruz, este se define como la operación entre dos vectores que genera un nuevo vector. Este vector va a ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Los vectores unitarios son vectores de magnitud 1. Aquí hay tres vectores unitarios, uno por cada eje. Cualquier vector se puede representar como la suma de sus componentes multiplicados por los vectores unitarios correspondientes. ¿A qué me refiero con esto? Si obtenemos los componentes en cada coordenada del vector y los multiplicamos por el vector unitario correspondiente, obtenemos como resultado al propio vector. A este proceso de reemplazar un vector por dos o más vectores llamados componentes, cuya suma sea el vector original, se le conoce como descomposición vectorial.